Vamos a hablar con Germán Busamia. Germán Busamia es el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Lo tenemos al teléfono. Doctor Busamia, bienvenido. Buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? Lorena, buen día Alejandro, muy bien, gracias. Buen día. Bueno, eh, hoy comenzó un paro de actividades en el ámbito de la justicia definido por el Sindicato de Empleados Judiciales, ¿no? Sí, sí, hay medida de fuerza con un paro total de actividades. Es un plan de medidas de fuerza que se viene desarrollando desde fines del mes de julio por distintos reclamos y con algunos otros, algunas otras manifestaciones de medidas de fuerza que hemos tenido también en los primeros meses de la pandemia. ¿Y cuáles son los puntos que tanto distancian a la comisión directiva de Sejún con la conducción del Poder Judicial, Germán? Entiendo que el punto más difícil de abordar es el punto salarial en distintas manifestaciones. Por un lado, efectivamente, como plantean, está pendiente analizar la evolución del ajuste salarial que corresponda de enero de este año hasta la fecha o hasta que finalice este año, porque nosotros tuvimos un mecanismo de ajuste reflejando la inflación en los salarios del personal judicial que terminó en diciembre del 2019 y no había nada pactado ni hay nada pactado en concreto que le dé alguna expectativa al personal judicial de ajuste de salarios para este año 2020. Esto sería la misma situación que se vivió con años anteriores a que tuviéramos este ajuste por IPC en 2019, que era cuando debíamos sentarnos las partes y buscar algún porcentaje, normalmente es en fracciones, en determinados meses de desembolso, para poder llevar lo más cercano posible los salarios con la depreciación por inflación. Este año no hemos logrado poder sentarnos por la situación financiera y presupuestaria del Poder Judicial, que está un poco también de la mano con lo que ha pasado en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo provinciales. Este es un tema que es un tema de agenda entre sindicato y Tribunal Superior de Justicia. Esto también tuvo su manifestación cuando hubo que pagar el aguinaldo del primer semestre en forma desdoblada, en 3 cuotas, lo que generó también molestia de parte de la dirigencia sindical. Y esto también se vincula con el reclamo que se realiza por la figura de lo que denominan teletrabajo, que es la colaboración remota que ha prestado un grupo de empleados y de funcionarios desde el mes de marzo, cuando comenzó esta pandemia, para poder llevar adelante en la medida posible el servicio de justicia en los distintos fueros. Cuando se ha planteado la figura de la regulación del teletrabajo, también en esa regulación hay un componente salarial que escapa absolutamente a la posibilidad actual del Poder Judicial de Neuquén, que también genera una traba en esto que está planteado de los conflictos. Nosotros en el último acercamiento de la mesa técnica con la dirigencia del sindicato, que se elaboró un acta que finalmente fue rechazada por la asamblea del sindicato, se establecieron las posiciones del Poder Judicial en relación a lo salarial, la imposibilidad absoluta por el momento de afrontar cualquier tipo de ajuste, y también se planteó la disposición del Tribunal Superior para comenzar a preparar esas reuniones paritarias para debatir convenio colectivo de trabajo, que también se está mencionando como otro de los puntos de reclamo, que es un tema que el tribunal tiene suspendido desde febrero del año 2018, y se está reclamando en este contexto que se restablezca algún esquema de reuniones que permita comenzar a debatir el convenio colectivo de trabajo para el personal judicial. Si bien entendemos que en este contexto de dificultades para trabajar, también hay dificultades para constituir una mesa técnica donde 2 equipos de ambas partes se reúnan en forma presencial para ir negociando todos los capítulos que deben estar contenidos en un convenio colectivo. Hemos transmitido nuestra disposición a poder realizarlo. El Tribunal Superior del año 2019 constituyó la nueva mesa técnica para convenio colectivo de trabajo. La idea era poder en este año 2020, teníamos planificado en marzo,
comenzar las reuniones de partes para debatir esto. Bueno, la pandemia nos impidió avanzar en esta materia. Sabemos que es una prioridad para la organización sindical, para la dirigencia, para los afiliados. Por eso, pese a todas las limitaciones que nos genera la cuestión del distanciamiento social y las dificultades que estamos teniendo en el servicio, nosotros no tenemos problema en considerar comenzar con esas reuniones, pero hay que tener un contexto claro. Si el tema salarial inmediato va a ser definitorio de la armonía en las reuniones, y vamos a tener un punto de difícil encuentro ahí. También han sumado algunas medidas, nos están reprochando haber adoptado medidas de persecución o antisindicales por una sanción disciplinaria aplicada y por algunas decisiones de organización del servicio. Básicamente todo ese es el contexto de información que nos ha llegado. La dirigencia sindical mantiene reuniones semanales con la mesa técnica del Tribunal Superior de Justicia, que está integrada por el director de gestión humana y el administrador general. Ahí van conversando cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el trabajo, el cumplimiento de las normas de prevención, pero un poco todo está con un contexto de tensión por las medidas de fuerza, por los puntos que no encontramos un acercamiento. Bueno, todo lo que yo pueda relatar sobre cada parte tendrá algunos matices distintos a lo que ha expuesto la dirigencia sindical en los medios y en los comunicados que ha circulado, pero desde mi punto de vista no es un tema de ruptura del diálogo, es un tema de las dificultades de acercar las partes si lo definitorio ahora inmediato es el tema salarial. Claro, concretamente lo que ustedes desde la máxima autoridad de la justicia están planteando es que presupuestariamente es imposible analizar un incremento de salarios. Por el momento es imposible otorgar un aumento de salario, claro, porque nosotros estamos atravesando una reducción en los ingresos mensuales del Poder Judicial que está entre el 20 y el 25%. Nosotros desde el mes de enero a la fecha llevamos más de 1.400 millones de pesos que no han ingresado a los fondos del Poder Judicial por la reducción de todas las fuentes genuinas de ingresos que tienen todos los poderes del Estado. Nosotros tenemos una recaudación inferior, recibimos menos coparticipación también a través de la ley de autarquía judicial, y también obviamente al reducirse los ingresos provinciales, las contribuciones figurativas, que son los aportes mensuales que el Poder Ejecutivo Provincial direcciona al Poder Judicial para compensar lo que la autarquía no nos aporta, también ha tenido esa reducción. Entonces, en todo este contexto, nuestra prioridad absoluta es poder reunir los fondos necesarios para afrontar los salarios del personal y afrontar los gastos corrientes básicos para continuar funcionando en el esquema de emergencia que venimos funcionando del mes de marzo a la fecha. Bien. Busamia, en este minuto que nos queda, Rincón de los Sauces, hay un juzgado, no tiene juez de garantía designado, se designó uno y renunció, y también falta la designación de un fiscal. ¿Cómo están evaluando, analizando ese tema ustedes? Bueno, mira, hay que hacer una diferencia importante sobre la figura del fiscal y respecto a la figura del juez de garantía. Sí. La figura del fiscal, Consejo de la Magistratura, acaba de proponer y de elevar a la legislatura provincial, quien ha obtenido el primer lugar en el orden de mérito de ese concurso. Es la doctora Rivero, que deberá ser recibida y deberá participar en la entrevista en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la legislatura provincial, y si obtiene el acuerdo legislativo podrá jurar y asumir en el cargo. Creo que en estos días también han dado algunos comentarios sobre los antecedentes de la Fiscalía del caso en Rincón de los Sauces, que ha tenido 2 fiscales designados que han durado menos de un año, en el caso del doctor Flores y del doctor Aiello. Esa fiscalía, lo que hay que saber, porque escuché algún comentario que manifestaba que el edificio fiscalía estaba cerrado.
El Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Rincón de los Sauces tiene una estructura de 2 funcionarios y 4 empleados en forma permanente, y el rol de fiscal del caso, digamos, el titular de esa fiscalía, lo cubre el Ministerio Público Fiscal con un fiscal jefe que tiene prácticamente dedicado a esas cuestiones desde Neuquén, que es el doctor Pablo Viñaroli. Con relación a la figura de juez de garantía es muy importante lo que dice, porque lo que usted dice, Rincón no tiene. Rincón lo que no tiene es un juez de garantía presencial ubicado físicamente y diariamente en un edificio en Rincón de los Sauces. Porque Rincón de los Sauces integra la primera circunscripción judicial y desde la vacancia de cuando se desplazó a la ciudad de Neuquén el doctor Lucas Giancarelli, que era el juez de garantías de Rincón de los Sauces, el servicio de justicia en lo que respecta a juez de garantía es cubierto desde Neuquén a través del Colegio de Jueces de Neuquén, que tiene 10 jueces de garantía disponibles en la medida que el fiscal del caso o la defensa solicite audiencia. Porque el sistema procesal penal neuquino desde el 2014 está basado en las audiencias por videoconferencia para poder garantizar siempre un juez unipersonal o un tribunal de 3 jueces que integren una revisión o un tribunal de 3 jueces que integren una impugnación. Entonces, en toda la provincia, hasta en la ciudad de Neuquén, las audiencias que requieren juez, que hay que saber que del 100% de las cuestiones que pasan por una fiscalía, solamente alrededor del 4% genera pedido de audiencias que tengan que tener participación de un juez de garantía que resuelva un pedido. Acá lo que se ha vinculado es la cuestión del fiscal y la cuestión del juez con la cuestión de seguridad que estaba atravesando Rincón de los Sauces. Por supuesto que se podría debatir largamente si con un juez físicamente presencial en Rincón se mejora la situación de crisis de seguridad que está pasando en Rincón de los Sauces. Tuvimos oportunidad de hablarlo muy largamente con el anterior intendente de Rincón de los Sauces, con el señor Rucci, creo que fue el mes de septiembre del 2019, donde surgió una situación similar. Hemos hablado bastante con los referentes políticos sobre el rol que tiene que cumplir un juez de garantía. Muchas veces las decisiones de designar físicamente un juez de garantía en una comunidad a veces tiene que ver con la estadística y la cantidad de trabajo, y a veces tiene que ver con un montón de condimentos que tienen que ver con lo político, con lo institucional, con las características de la ciudad. Porque en términos de cantidad de trabajo judicial, Rincón de los Sauces no tiene una cantidad alarmante, pero sí es inusualmente grave los hechos que ocurren. Entonces, esto es una composición que hay que ver. Nosotros en su momento desde el Tribunal Superior entendimos que la figura de juez de garantía en el actual sistema procesal penal neuquino se puede cubrir adecuadamente con cualquiera de los 10 jueces de garantía que tenemos en Neuquén. Particularmente para darle tranquilidad a Rincón de los Sauces, en septiembre del año pasado le asignamos 3 jueces de los 10 que tenemos en Neuquén, específicamente para que estén disponibles como una especie de turno especial para Rincón de los Sauces, para que estén disponibles para cualquier audiencia que haya que agendar y que haya que realizar para cuestiones de Rincón de los Sauces. Lo que es fundamental que esté trabajando en el lugar es el fiscal, porque ese es el esquema de trabajo que organiza el Código Procesal Penal vigente, donde la dirección de la acción y la decisión sobre qué hacer con determinado caso está exclusivamente puesta en cabeza del fiscal del caso, que es quien solicita a la oficina judicial una audiencia ante un juez para hacer alguna petición con un legajo en particular. Pero quiero remarcar que la Fiscalía recibe muchísimo trabajo y solamente en los casos que elige pide audiencia ante el juez de garantía, porque al resto de los casos le da otro tratamiento que el propio Código Procesal Penal le autoriza, como la mediación penal, los casos que entienda que hay posibilidad de aplicar criterio de oportunidad, la desestimación, el archivo si no constituye delito. Además, no hay que identificar que la totalidad del trabajo que realiza un fiscal genera la necesidad de intervención de un juez de garantía, porque esa relación no es así en ningún lado de la provincia de Neuquén. Busamia, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias Alejandro, gracias Lorena, buen día para ustedes también. Adiós, que siga bien. Germán Busamia ha pasado por La Primera Mañana.